El día de hoy pues me uno con ustedes, hermanos, a este festejo, ¿verdad?, que tienen de aniversario y pensando yo en qué tema o qué parte de la escritura sería buena, pues creo que el Señor me guió a la carta de Filipenses. Y en esta carta yo veía un mensaje para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, para ustedes como iglesia que gracias a Dios pues tienen un año más, ¿verdad?, de vida, un año más para celebrar, para festejar. Pero aún más importante que celebrar un año más o varios años, ¿verdad?, sea una iglesia nueva, sea una iglesia antigua, de renombre o no, más importante que eso es ser una iglesia que agrada a Dios. Hay iglesias que son muy viejas, que tienen cientos de años, pero eso no significa que estén agradando a Dios. Y pueden haber iglesias pequeñas que acaban de nacer, que tienen poco tiempo y son más agradables a Dios que esas iglesias de muchos años. Y el tema de hoy, hermanos, se basa en eso, en una iglesia que agrada a Dios y cómo nosotros como iglesia, o cómo ustedes como iglesia Peniel pueden pues escuchar la voz de Dios, obedecerla y usar eso para agradar a Dios, ¿sí? Y darse cuenta de si realmente lo están haciendo o no, qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Cuál es el enfoque que Dios quiere que tengan. Y pues todo esto lo hacemos para alabar a Dios, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la vida de cada creyente. Me supongo que cada uno de ustedes que están aquí, que son hijos de Dios, pues su anhelo más grande es ese, ¿sí? Todo creyente, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, está buscando agradar a Dios. No solamente está buscando servirlo, no solamente está buscando tener logros, sino que todo eso que haces sea algo que a Dios le agrade, ¿sí? Así que les pido, hermanos, que busquen en sus Biblias. Vamos a estar ahí en la carta a los Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 1 y una parte del 2. Y pues, ¿qué les parece si hacemos una oración? Si le pedimos a Dios que nos hable y como siempre digo, cuando comparto la palabra, pídele tú personalmente que te hable a ti, ¿sí? Aunque este es un mensaje para todos, realmente Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en lo personal. Dios me quiere hablar a mí y Dios te quiere hablar a ti en lo personal, ¿sí? Dios tiene un mensaje para ti hoy. No te fijes tanto si los demás prestan atención, si no, sino cómo te está hablando Dios a ti en este momento. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por este día, porque eres bueno, Señor, porque tu palabra es la verdad y a través de tu palabra podemos vivir una vida que es agradable ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer si estamos equivocados, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestro alejamiento de ti y acercarnos, Señor, a ti con humildad. Obra en nosotros, Señor, yo te pido que tú obres en mí primeramente y en mis hermanos también, y en esta iglesia, que tú hables, Señor, al corazón directamente de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan escuchar tu voz en esta hora, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces ahí a esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses y es una carta cortita y es una carta que Pablo escribe a esta iglesia, la iglesia de Filipos, la cual es una iglesia que históricamente Pablo fundó, de las tantas iglesias que Pablo fundó, pero esta iglesia se cree que fue la primera iglesia en Europa que fue fundada. La gran mayoría de los creyentes en Filipos eran griegos, no eran judíos como en otras ciudades, como en otros lugares. Y eso tiene cierta importancia histórica, ¿no? Porque
al ser griegos, tenían una mentalidad muy distinta de un judío, por ejemplo. Aunque al inicio de la iglesia la mayor parte de las iglesias eran judías, esta no. Esta tendría algunos que otros judíos. Pero independientemente de si eran judíos o no, si eran griegos o no, Pablo los trata igual, ¿sí? Se ve un amor grande de Pablo hacia estos creyentes, como en la mayoría de sus cartas, ¿sí? En la mayoría de sus cartas o en todas las cartas, Pablo siempre se dirige a los creyentes como hermanos amados, como santos, como siervos. Y vamos a ver cuál es el enfoque que tiene Pablo con esta iglesia, la cual yo creo que es el mismo enfoque que Dios tiene, o es el mismo deseo que Dios tiene con nosotros el día de hoy. No solo con nosotros o con ustedes como iglesia local en este lugar, sino el deseo que Dios tiene con todas las iglesias del mundo. ¿Qué desea Dios? Dios está buscando la alabanza de sus hijos, pero para eso la iglesia debe tener un enfoque correcto, ¿sí? Si tú no estás enfocado, si la iglesia no está enfocada en hacer lo que a Dios le agrada, entonces esa iglesia puede estar haciendo muchas cosas y no estar agradando a Dios, y al no agradar a Dios, pues no lo está alabando, ¿sí? Parece algo extraño, ¿no? Parece algo paradójico. ¿Cómo es posible que una iglesia sea muy activa, haga muchas cosas, tenga mucho conocimiento y a la vez no agradar a Dios? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra? Síganme ahí en sus Biblias. Voy a empezar leyendo los versículos del 1 al 11 del capítulo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hasta ahí. Pablo comienza saludando a estos hermanos, reconociéndoles que ellos han estado con él, apoyándolo. Ahorita, antes de empezar, se leyó un capítulo, ¿no?, de Filipenses, y ahí mismo Pablo también agradece, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos, como ellos siempre lo han apoyado en el ministerio, y esa es una de las tantas razones de por qué Pablo ama tanto a estos hermanos, ¿sí? Y por amarlos tanto, Pablo está deseando que esta iglesia de alguna manera no se desvíe, no caiga en cosas que no agradan a Dios. Y dice en el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Me gusta cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Solo voy a leer ese versículo, Filipenses 1, 9 y 10. Dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa,
a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. En estos versículos Pablo les está diciendo: hermanos, yo deseo que ustedes como iglesia sean una iglesia que, como dice esta versión, que entiendan lo que realmente importa, ¿sí? La versión 60 dice que aprobéis lo mejor, ¿sí? ¿Cuál es el deseo de Pablo con los filipenses? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Recordemos que siempre que uno lee la Biblia, aunque la Biblia fue dirigida de una autora a ciertos lectores o a cierto grupo, a cierto público, la Biblia se aplica para nosotros el día de hoy, igual, ¿sí? Así como se aplicó hace 2000 años, hace 1000, hace 100, es la misma aplicación para nosotros. Dios está buscando que nosotros como iglesia nos centremos en lo que es realmente importante. ¿Y qué dice Pablo que es importante para él? Pablo tiene como como cosas que son prioritarias, ¿sí? Que él considera que toda iglesia debe tener. Y esto es algo que se repite, que Pablo siempre está haciendo hincapié en diferentes cartas. Es el pensamiento de Pablo, y no porque sea Pablo solamente, sino porque es el pensamiento de Dios, ¿sí? Yo no puedo decir, no, es que eso es lo que piensa Pablo, pero Dios piensa otra cosa. No, toda la palabra dice, es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para corregir, para instruir, etc. Y Pablo lo que está diciendo en estos versículos es básicamente dos cosas que él ve como prioritarias en una iglesia. La primera cosa es que los creyentes tengan una vida de sinceridad y pureza ante Dios. Esto lo dice aquí en el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él está buscando que la iglesia sea pura, que la iglesia sea irreprensible, que no tenga de qué lamentarse, de qué avergonzarse ante Dios. Pero también está buscando, dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice que tengan el carácter de Cristo, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Una vida que tiene los frutos del Espíritu es lo más apegado a la vida que Jesús vivió, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? ¿Qué le está queriendo decir a grandes rasgos Pablo a la iglesia? Hermanos, más importante que hacer cosas grandes, que tener muchos ministerios, que tener un lugar bonito, más importante que eso es ser irreprensibles ante Dios. Y también que ustedes como creyentes tengan el carácter de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo que ustedes deben de buscar. Pero ¿cómo se logra eso? Pablo antes en el versículo 9 dice, en el versículo 8, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hay dos cosas que Pablo ve que son esenciales para que una iglesia pueda ser irreprensible y tener esos frutos que agradan a Dios. La primera cosa que es el amor, y la segunda es el conocimiento o entendimiento de la palabra de Dios. Sin amor, hermanos, si una iglesia no tiene amor, va a fallar en muchas áreas. Tú puedes como cristiano llevar una vida muy activa, por así decirlo, y no tener amor, ¿sí? Yo he visto iglesias en las que he visto hermanos que tienen una pasión enorme por lo que están haciendo, por su ministerio,
y a la vez no tienen mucho amor por los hermanos. Y ellos piensan que están bien, ¿eh? Ellos los he escuchado decir, pero es que aquí en esta iglesia nadie tiene una pasión más grande que yo por esto, por los niños, por ejemplo, por las misiones, por el edificio. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero ves la vida de esos hermanos y son hermanos a veces que no se juntan con nadie, que son conflictivos, que no ceden nunca, no ayudan realmente a los demás, que parece que lo único que vienen a hacer aquí al templo, a la iglesia, es su ministerio, terminan y se van, y la relación con los hermanos, pues quién sabe, ¿verdad? Ya no los vuelvo a ver hasta el próximo domingo. ¿Será eso amor? No, no lo es falta de amor. Y hay gente también que tiene mucho conocimiento, pero Pablo está diciendo aquí en el versículo 9 que no es solamente tener conocimiento. Dice ahí, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. La versión 60 dice ciencia y conocimiento, pero la palabra conocimiento en el original tiene que ver con discernimiento, que tiene que ver con aplicación de la palabra. De nada te sirve tener mucha ciencia, tener mucho conocimiento bíblico, si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y parece algo paradójico porque uno pensaría que los más grandes teólogos o que la gente con más conocimiento bíblico es más bien portada o está agradando más a Dios o vive una vida de más santidad o vive una vida de más amor, y no siempre es así. Hay ateos que saben más de Biblia que nosotros y eso no los hace estar bien con Dios. Hay muchos hermanos, yo pudiera decir, yo sé mucho, yo sé más que ustedes, o yo no sé, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿De qué te sirve saber tanto si no disciernes lo que Dios quiere que hagas y lo aplicas? La palabra aquí que se usa, conocimiento, tiene que ver con, tiene ciencia, que bueno, pero esa ciencia, ese conocimiento bíblico, se debe traducir en ¿qué? En amar a Dios y mantenerte puro. En esas dos cosas, básicamente. ¿De qué te sirve saber tanto si vives una vida de impureza ante Dios? Si vives una vida de pecado. ¿Se puede vivir así, hermanos? ¿Es posible que eso suceda en las iglesias? Sí, es posible. Yo he visto muchas personas, muchos creyentes, y yo mismo puedo decir que yo he estado en ese punto y que aún sigo cayendo en eso, al pensar que porque yo sé mucho de Biblia mentalmente, ya con eso la libré y ya con eso estoy aplicando todo lo que sé. Pero Pablo está haciéndole un llamado a la iglesia, le está diciendo, hermanos, yo quiero que aprueben lo mejor, yo quiero que ustedes se centren en lo que es primordial, y lo que es primordial son dos cosas, el amor y la aplicación del conocimiento que tienen. ¿Sí? Voy a seguir leyendo ahí en el capítulo 1, versículo 12. Y Pablo en estos versículos que siguen da como de alguna manera él se pone como un ejemplo de lo que acaba de decir. ¿Sí? ¿De qué está hablando Pablo? Él está hablando acerca del amor, no solamente hacia los demás hermanos, sino que el amor hacia los hermanos obviamente nace de un amor a Dios. Tú no puedes decir yo amo a los hermanos sin amar a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo aquí? Quiero que sepan, hermanos, dice el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor,
sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo acaba de hablar y decir que las cosas que son más importantes en una iglesia son el amor y la aplicación correcta del conocimiento bíblico. Y luego él comienza a narrar, a dar como noticias de su vida, él comienza a poner al tanto a los hermanos de cómo él está viviendo encarcelado, porque en estos momentos Pablo está encarcelado y está esperando un juicio. Y él les comienza a decir, aún aquí en la cárcel el evangelio está corriendo, ¿verdad? La gente está escuchando, aún a pesar de que hay gente que no me quiere, aún a pesar que hay quienes predican, no por amor a Cristo, sino para lastimarme de alguna manera. Eso no me importa, yo estoy feliz porque el evangelio se predica, ¿sí? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él está poniéndose como un ejemplo para decir, miren mi vida, mírenme cómo actúo yo. Yo pudiera, siendo Pablo, enojarme con esos falsos maestros o tal vez están predicando bien el evangelio, pero no lo están haciendo por amor. No lo están haciendo ni por amor a Cristo, ni por amor a las almas, mucho menos por amor a mí, que se supone que somos hermanos ellos y yo, ¿sí? Y yo pudiera enojarme y reclamar mis derechos, pero no, los dejo que vivan así, que hagan lo que quieran, ¿sí? Porque para mí lo importante no es estarme peleando, lo importante es que el evangelio de Cristo, lo importante es que la gente conozca a Cristo, porque ¿qué es lo que nos motiva, hermanos, para predicar? ¿Cuál debe ser la motivación? ¿Cuál debe ser como el motor de la iglesia? Lo que la levante para salir y hablar a los demás, ya sea como grupo o individualmente. ¿Qué debe ser? Debe ser vamos a tener más números, vamos a hacer una iglesia más grande, vamos a hacerlo para pararle en la torre a aquellos, que es lo que estaba pasando con Pablo, ¿sí? No. ¿Cuál debe ser la motivación? El amor por esas almas. Y antes que el amor por las almas debe ser el amor hacia Dios, el amor a su palabra, el amor al evangelio. Y Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, o sea, la razón de mi vida es Cristo. La razón de mi vida no es ser grande, no es ser reconocido, no es
tener una lista de logros ahí que diga, mira qué grande es Pablo, mira lo que logró en la vida. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le sigue demostrando a la iglesia y les dice, estoy como en una encrucijada, porque si tuviera que decidir entre irme con Cristo o quedarme con ustedes, no sé qué hacer. Dice la frase, estoy en estrecho, es como estoy entre la espada y la pared, no, me cuesta mucho trabajo esa decisión, ¿sí? ¿Por qué? ¿No se supone que estar con Dios es mucho mejor que estar aquí? Pues obviamente que sí, pero hoy vemos el gran amor que tenía Pablo por los creyentes. Él dice, sí, es mejor estar allá, ya dejaría de sufrir yo, estaría mucho mejor. Yo creo ya estando allá ya ni querría volver aquí, a estos sufrimientos, a estas persecuciones, a esta cárcel. Pero ¿por qué creen que prefiero quedarme? Por ustedes, por ustedes. La pregunta es, ¿nosotros seremos capaces de decir eso también hacia nuestros hermanos? ¿Será que nosotros como iglesia tendremos un amor a ese nivel? ¿Tanto te preocupas tú por no solo por tu desarrollo, no solo por tu crecimiento, sino por el crecimiento de los hermanos más débiles en la fe que te rodean? Es algo en lo que tú te levantas como Pablo. Yo no sé qué pensaría Pablo, pero es muy evidente más o menos su pensamiento. Yo creo que él siempre estaba preocupado por las iglesias, no solo por los filipenses, aún por los corintios, que eran una iglesia desastrosa. Leemos esa carta y Pablo no los baja de amados hermanos, ustedes los santos, ustedes los escogidos. Nunca les habla feo, nunca les dice, son unos pecadores, son de lo peor ustedes. No, los regaña, sí, les llama la atención, les dice qué hacer, pero nunca los baja de santos, nunca los baja de amados hermanos, ¿sí? De amados consiervos. La pregunta es, ¿nosotros cómo actuamos en esos temas del amor a nuestros hermanos, y sobre todo cuando estamos pasando por algo similar a Pablo, que tal vez ninguno de nosotros va a pasar por ahí? Tal vez nunca vamos a tener esos sufrimientos ni esas carencias, pero en el momento en el que nos comience a suceder eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando algún hermano de nuestra iglesia ya la traiga contra nosotros? ¿Será que eso sucede en las iglesias? ¿Será que hay riñas? Aquí mismo en Filipenses acabamos de leer que ya había una riña ahí entre dos hermanas, como que ya no se querían mucho, y Pablo les llama la atención y dice, no, hermanas, vuelvan otra vez a la amistad que tenían antes, Evodia y Síntique. Ese no debe ser lo que caracteriza esta iglesia, debe ser el amor que se tienen. ¿Cómo puedes tú servir a Dios y estar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú venir y alabar a Dios y cantar y pararte aquí enfrente y dar clases y a la vez tener algo con un hermano? Y tal vez tú dices, bueno, yo no estoy enojado con nadie. Bueno, tal vez no, pero te esfuerzas porque el hermano menor crezca. ¿Cuál es tu actitud hacia los nuevos, por ejemplo? No, que el pastor haga todo el trabajo, yo nomás soy un laico y no sé mucho. Es que no necesitas saber mucho, necesitas amarlos, nada más. Ya después, si tanto te interesa, vas a estudiar la Biblia y vas a ver, bueno, pues tal vez el hermano es muy inmaduro, se la voy a pasar, ¿sí? Lo entiendo porque es nuevo. Pero si te enojas y si te peleas y si al rato ya estás en competencia con ellos, o peor aún, quieres que los corran de la iglesia y les levantas falso, todo esto no me lo estoy inventando. Son cosas que yo he visto, que han sucedido y que siguen sucediendo en nuestras iglesias. Sigue habiendo esa confrontación interna. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, aprueben lo que es mejor. Ese es mi deseo para ustedes como iglesia, que aprueben lo mejor, no lo peor, no lo más o menos. Yo quiero que ustedes sean sabios, no solo que estén llenos de conocimiento bíblico, de ciencia. Quiero que ustedes apliquen esa palabra del Señor, que todo ese conocimiento bíblico se traduzca en ¿qué? En un carácter de Cristo, en frutos espirituales. Si eso no se está traduciendo en frutos espirituales, entonces no están haciendo lo mejor como iglesia.
No, se estarán jactando de que tienen muchos años, de que han tenido muchos logros, de que tienen un templo bonito, yo no sé, ¿sí? Cosas por las que muchas veces la iglesia se jacta, ¿sí? Por lo que muchas iglesias sienten ese orgullo, ¿no? De iglesia o de denominación, yo no sé. Pero estas cosas del amor, estas cosas del carácter de Cristo, ay, como que eso no se ve, Abner, eso no se mide. Yo, ¿cómo puedo medir el amor que tengo? ¿Cómo lo puedo poner en una tabla? Es más fácil medir números. Ahí sí puedo decir, mira, he crecido. Pero en amor y conocimiento eso es muy, no sé, no es muy visual eso, ¿sí? Y la iglesia a veces está más centrada en lo que se ve y lo que se mide, o en lo que ven otros, en lo que valoran otros, que en lo que valora Dios. Y ese es el deseo de Pablo con esta iglesia, con los hermanos de Filipos. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Eso es lo que deseo, hermanos. Ustedes se dicen creyentes, yo sé que son creyentes porque yo, Pablo, les prediqué, yo fundé esta iglesia, pero yo ya no estoy ahí. Y ahí está otro hermano, está otro pastor. Y yo no quisiera ver que mi iglesia que yo fundé, Pablo, se aleje del evangelio y se comience a comportar de una manera que no checa con el evangelio que creyeron. La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo de acuerdo al evangelio que creímos? Y Pablo, como para ser más explícito, o como para dar más en el clavo, comienza a hablar acerca de un tema que es súper importante aquí, que tú no puedes dejar, de hecho es imposible que tú ames a los hermanos y que tú vivas una vida parecida a la de Cristo si no haces esto. ¿A qué se refiere? A la humildad. Vamos a leer ahí el capítulo 2, del 1 al 11. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo utiliza en esta parte el ejemplo de Cristo mismo como el ejemplo supremo de humildad al que todo creyente debe aspirar. Todo creyente debe buscar ser como Cristo, no solo en el reconocimiento, sino en su vida de humildad, en su actitud. Y Pablo toca ciertos puntos muy específicos aquí. Y dice, miren, hermanos, mi deseo es que ustedes aprueben lo mejor y que sean sabios, y obviamente es muy fácil, o debería de ser fácil, distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? Eso ya de andar defendiendo el pecado, eso sí, puede que alguien lo pueda defender, pero si tú eres sabio, si tú no solo tienes conocimiento, sino discernimiento de cómo aplicar la palabra de Dios, obviamente que eso te va a llevar a, cuando estás en una situación, decir, esto es pecado,
y esto no. Esto es bueno, esto es malo. Esto es conveniente, esto no. Esto agrada a Dios, esto no. Agarras lo malo, lo desechas y te quedas con lo bueno. Pero entre eso bueno, a veces hay muchas opciones. Hay diferentes grados, por así decirlo, de cosas buenas, ¿sí? Y ahí tienes que seguir como desmarañando la bola de estambre o tienes que elegir entre lo que es bueno y lo que es mejor, ¿sí? No te conformes solo con lo que es bueno, busca lo que es mejor. Hay muchas cosas, hermanos, que como iglesia nosotros hacemos que son buenas, no son malas. Ya no se trata de pecados, se trata de cosas buenas, pero hay cosas mejores que no estamos haciendo por aferrarnos a lo bueno, ¿sí? Yo a veces pongo un ejemplo, tal vez burdo, y yo digo, ¿es necesario un púlpito? O sea, ¿es necesario este cajón para predicar? No, yo me puedo sentar en una silla y decir lo mismo. Puedo ir y sentarme ahí en medio y decir lo mismo. ¿Qué será mejor? ¿Cómo sabes tú si estar aquí es mejor que estar allá? ¿Cómo puedes tú saber eso? Por el objetivo que tú tienes. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Ya lo vimos, el amor a Dios, el amor a los hermanos, y que seas agradable a Dios en lo que haces, que vivas una vida de pureza. Si tus formas están haciendo que tú te alejes de eso, del amor, y el amor tiene que ver, hermanos, muchas veces con cercanía. ¿Será posible que alguien que diga yo amo a esa persona nunca le hable, por ejemplo? ¿Será eso posible? Que mantenga una relación, por así decirlo, a distancia. Yo sé que eso muchos lo hacen, ¿no? No digo que no sea amor, pero ¿hay un amor mejor que ese? Sí, el de estar más cerca, ¿no? El de hablar más seguido, el de preocuparte más por sus cosas. Hacemos muchas cosas buenas, hermanos. Venimos aquí a la iglesia, hacemos obras social, yo no sé, evangelizamos, pero ¿podemos hacer algo mejor que eso? Eso es a lo que nos está llevando Pablo en este pasaje. Él está diciendo, hermanos, tal vez ustedes no están en el punto de ser una iglesia llena de pecados, pero sí les falta humildad. Aún algunos comentaristas, cuando yo leí esta carta, decía, los filipenses tenían cosas buenas y tenían cosas malas. Una de las cosas buenas que tenían los filipenses era su apoyo a la obra, su apoyo a Pablo, ¿sí? Era algo muy bueno que tal vez superaba a todas las demás iglesias de su época. Pero cosas malas que tenía es que eran orgullosos, es que no eran perfectos, ¿sí? De alguna manera todavía tenían fallas. Y Pablo es lo que está haciendo. Él dice, bueno, esta iglesia es buena en lo que cabe, pero yo no estoy muy a gusto todavía con eso. Yo no quiero que se queden como en ese nivel. Yo quiero que ustedes sean como Cristo, tengan la actitud de Cristo. ¿Y cómo se va a lograr eso? ¿Cómo prácticamente traduzco esto? Pues ahí está básicamente, ¿no? Es muy difícil ver la enseñanza que Pablo les quiere transmitir. En primer lugar dice, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria. Analiza cada vez que tú haces algo para Dios en esta iglesia o fuera de ella, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para que los demás te vean? ¿Lo estás haciendo para que tengas un logro más? O peor aún, ¿lo estás haciendo para dañar a alguien? ¿Para quitarle el ministerio a alguien? Porque, es que el hermano ya no sirve, ya yo soy mejor, ¿sí? O por darle en la torre a alguien, como estaban haciendo estos hermanos o estas personas con Pablo. ¿Cómo se combate eso? Pues haciendo lo contrario, ¿no? Estima a los demás como superiores. Y eso, hermanos, es bien difícil. ¿Alguna vez en tu vida has intentado hacer esto? ¿Hemos intentado realmente ver a los demás como superiores? Es fácil tal vez ver como superior al pastor, pero ver a un
nuevo creyente como superior a ti, como que eso nos cuesta más, porque decimos, ¿qué me va a enseñar a mí? Mira todos los errores, apenas si sabe de Biblia, ¿por qué tengo yo que estimarlo como alguien ya ni siquiera igual, superior? ¿Cómo tratas tú a alguien superior a ti? ¿Con qué respeto tratas a alguien como alguien que es superior, que tú consideras superior a ti? ¿Cómo lo tratas? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tengan esa actitud, hermanos. No nomás con los grandes, no nomás con los líderes, con los niños, con los nuevos, con los de afuera. Ni siquiera tienen que ser cristianos. Con los del mundo, trátalos así. Considéralos como superiores. Tú dices, pero ¿por qué voy a hacer eso? Eso es rebajarme. Exactamente. Eso es lo que hizo Jesús. Eso tienes que hacer tú, ¿o no? Él está poniendo a Jesús, ya ni siquiera se está poniendo a él como ejemplo. Está diciendo, miren, tú te dices cristiano, tú dices que en tu nombre se infiere que tú quieres ser como Cristo. Vamos a ver si es cierto. ¿Estás haciendo lo que hizo Cristo? ¿En qué nivel estaba Cristo y a qué nivel se bajó? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Cómo trataba Cristo a los pecadores, por ejemplo? ¿Cómo trató, por ejemplo, a Judas? Jesús sabía que Judas era el traidor, que él era el mentiroso, el ladrón entre ellos. Vemos algún momento en el que él lo haya confrontado, le haya dicho, tú vete de aquí, o lo haya maltratado. No, lo trató igual que a todos. Uno puede decir, pero Jesús, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te rebajas a su nivel? Por así decirlo. Por amor. Por amor primeramente a Dios y a los hermanos y a la gente de afuera. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que ceder, vamos a tener que rebajarnos a esos niveles. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Aprueben lo mejor, eso es mejor, eso es lo mejor de lo que estoy hablando. Sean como Cristo, humíllense a ese nivel. ¿Qué más hizo Jesús? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice ahí, versículo, ahí se los digo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos como iglesia en ese sentido? Si tú te das cuenta que un hermano de tu familia cercana, de tu carne, tiene una necesidad, tal vez él no te la dice, pero tú te enteras que tu hermano, tu hermana, tu papá, tu hijo, está sufriendo. Él no te está pidiendo ayuda, pero tú te enteras. Tal vez no te lo hice por no incomodarte o por, no sé, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a pedir permiso para ayudarlo? ¿Vas a decir, oye, ¿me dejas acercarme a ti? No, tú vas a ir, quiera él o no. Tú vas a hablar con él, le vas a cuestionar, le vas a decir, ¿por qué no viniste y me pediste ayuda? Yo te puedo ayudar, ¿sí? No seas tan orgulloso, deja que te ayude, ¿sí? La pregunta es, ¿hacemos eso con nuestros hermanos? ¿O solo estamos esperando que nos ayuden a nosotros? Solo estoy esperando, viendo lo mío. Es que yo necesito que Dios me hable, que Dios me saque de mis problemas. Bueno, qué bueno, ¿eh? Que para eso te acercas a Dios, pero ¿es lo único que haces en la vida? ¿Dónde están los demás para ti? ¿En qué lugar pones a los hermanos? ¿Alguna vez en tu vida te has fijado en necesidades que no sean tuyas? No solo en los de aquí del templo, sino en los de afuera. Como iglesia, ¿qué tan activos somos en eso? Vemos a alguien en la calle, vemos a alguien afuera y pues voy a orar por el pobrecito, ¿sí? No, vemos a alguien aquí en necesidad y tenemos que hacer una reunión, una sesión de negocios para determinar si el hermano merece que lo ayudemos. A ese grado hemos llegado, hermanos. Yo lo he visto y lo sigo viendo. Nos cuesta trabajo centrarnos en otros. Nos cuesta trabajo y más cuando yo estoy necesitado. No lo queremos hacer, pero ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la actitud de Jesús?
Él pudo haber dicho, pues yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, alábenme a mí, yo tengo exigencias que son más importantes que la de cualquiera de ustedes. ¿Y qué hizo él? No, él se negó a sí mismo y hizo algo por nosotros, algo que ni merecíamos, ¿sí? Ese es el carácter de Cristo que Pablo está hablando aquí. Es el carácter que está buscando que la iglesia tenga, un carácter que tenga que ver, que se traduzca en ese tipo de cosas. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo aquí? Deja de estimar tu posición y renuncia voluntariamente a tus privilegios o derechos. Aunque somos hijos de Dios, hermanos, seguimos siendo humanos y como seres humanos somos egoístas, orgullosos. Deseamos la grandeza, deseamos el reconocimiento, deseamos los aplausos, deseamos sentir que todo eso por lo que trabajé tenga algún fruto, algún mérito, alguna alabanza. No sirve de mucho haber estudiado 10, 15 años y que te den un diploma y que nadie lo valore, ¿sí? Como que eso fue tiempo perdido, ¿no? Lo pudiéramos ver así. ¿Quién estudia tanto y quién trabaja tanto y quién se esfuerza tanto para obtener un reconocimiento y luego tirarlo a la basura? Eso suena muy ilógico, muy tonto, ¿no? Pero eso es lo que hizo Jesús, ¿o no? ¿No tenía Jesús un título ahí de Hijo de Dios en el cielo? ¿No tenía él alabanza de los ángeles y su trono y su gloria? ¿No tenía él cosas mejores que nosotros? ¿Y qué hizo él con todo eso? A un lado, ¿sí? Eso ahorita no. Me despojo de todos mis títulos y de todo mi poder y de toda mi grandeza para rebajarme a un nivel, ni siquiera al nivel de los humanos, un nivel más abajo de los humanos. Voy a hacerme ni siquiera como ellos, un siervo de ellos. Nosotros siendo humanos no nos queremos rebajar ni al nivel de los otros, mucho menos más abajo que el de los otros. No nos gusta eso nos cala, eso va en contra de nuestro orgullo. Pero eso es lo que es el llamado, eso es lo que nos está diciendo Pablo, es lo que nos está diciendo Dios. ¿Quieres ser agradable ante mí? Imita a Cristo. Sé humilde como Él. No es fácil, pero ¿qué crees? Tienes el Espíritu de Dios que te hace, me tienes a mí, como dice Pablo desde el inicio. Yo sé que Dios va a terminar la obra que inició en ustedes. La buena noticia es que no estamos solos en esto. Tenemos un poder que los de afuera no tienen. Los de afuera jamás se rebajarían ante nadie, son orgullosos por naturaleza y nosotros también. Pero con nuestra nueva naturaleza ya somos capaces de vivir esa vida, de despojarnos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No siempre, casi no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchas cosas buenas, pero no estamos haciendo lo que es mejor. Ese es el mensaje. Sí, hermanos filipenses, están bien, les doy un aplauso, son muy buenos hermanos, me ayudan en las misiones y qué bueno todo eso, pero les falta humillarse al nivel de Cristo. La iglesia Peniel son buenos, tienen muchas cosas buenas, no son la peor iglesia, tienen sus fallas, no están para el arrastre, pero les falta más humillación, no nomás a ustedes, a todos los creyentes en el mundo. A mí me hace falta eso, a todos nos hace falta eso. No nos gusta mucho ese lado, nos gusta el reconocimiento de Cristo, pero fíjense qué dice ahí, acaba de decir esto y dice el versículo 9, capítulo 2, por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
¿Cuál fue el resultado de la humillación de Cristo? Que Dios, ¿qué? Lo exaltó. No está mal desear la exaltación de Dios, hermano. No está mal buscar el reconocimiento de Dios. De hecho, lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar que Dios nos reconozca y diga, eres agradable ante mí. ¿Cómo lo voy a lograr? Humillándome. No hay otro camino. No hay otro camino. Porque la humillación, hermanos, la humildad, la renuncia, sin eso no es posible vivir la vida que agrada a Dios. No es posible, no. Tú no vas a ser capaz de amar a nadie si no te rebajas a su nivel o un nivel inferior. ¿Quieres demostrarle a alguien que lo amas? Rebájate a su nivel. Quítate del nivel en donde estás. Tal vez tú no tienes un título, pero sí sientes que eres mejor. Sientes que eres mejor que ese nuevo que acaba de entrar. Sientes que eres mejor que ese drogadicto que está allá afuera en la acera drogándose. No eres mejor. Y aunque lo seas, te tienes que humillar, como lo hizo Jesús. No, el llamado, hermanos, para la iglesia no es hacia arriba, es hacia abajo. Es todo lo contrario al evangelio de la prosperidad del que se está hablando, donde siempre, ay, es que eres hijo de Dios, debes ser tratado como príncipe, como rey. Sí, soy hijo de Dios, soy un príncipe, soy un sacerdote, soy todo eso, así como lo fue Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se humilló. Él no se exaltó, Él se humilló. El que lo exaltó fue Dios, Él no se exaltó. ¿Y lo exaltó después de qué? Después de que se humilló. Y conocemos los versículos, ¿no? De cómo Dios dice que Él levanta a los humildes, exalta a los humildes, pero a los orgullosos los quebranta, ¿sí? Tú puedes elegir vivir una vida cristiana como creyente o como iglesia, como hijo de Dios, sin querer humillarte. Pues mira, tú puedes hacer todo lo que hace cualquiera, servir mucho a Dios, predicar, hablar. Puede que la gente te reconozca y que digan, mira, ese hermano ha hecho mucho para la obra. Puedes hacer tantas cosas, como iglesia podemos hacer tantas cosas sin ser humildes, ¿sí? O sea, ¿qué está buscando Dios? Que hagamos muchas cosas, que se nos reconozca nuestra grandeza, nuestra trayectoria, los años que cumplimos, eso es bueno. Nada de eso es malo. Pero Dios está pidiendo algo mejor, algo más excelente, ¿sí? Algo superior a eso. ¿Y lo superior qué es? Humillarse, hacerse semejante a Cristo. Solamente así una iglesia va a ser totalmente agradable a Dios. Si tú no estás viviendo esa vida, si como iglesia no estamos viviendo esa vida, entonces pues no estamos agradando tanto a Dios como pensamos, ¿sí? Yo no sé en qué punto estás tú, ¿verdad? Como hijo de Dios. Yo no sé si esto te toca a ti, a mí sí, porque yo me conozco y sé lo orgulloso que soy. Sé lo que me cuesta, el trabajo que me cuesta rebajarme, ¿sí? Lo que me cuesta a veces lidiar con gente no cristiana y lo fácil que sería enojarme con ellos y darles de bibliazos y decirles sus verdades y tener que callarme para no causar conflicto, ¿sí? Para mejor atraerlos al evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos, no hagan las cosas por contienda. Eso no debe ser su mentalidad. Su mentalidad debe ser: ama a las personas, humíllate, ámalos y vive la vida que Dios quiere. Aléjate del pecado, aunque nadie te reconozca nada, pero al fin de cuentas Dios te va a reconocer. Aunque nadie en este mundo a ustedes como iglesia los reconozca, aunque nadie nunca diga, mira, Peniel, qué grande es, cuánto ha logrado, eso ni les debe importar. Lo que les debe importar es que al final, en el día del juicio, Dios los llame y diga, tú lo lograste, tú te sacaste un 10, fuiste agradable ante mí. Tal vez ante los ojos de los demás no hiciste la gran cosa, tal vez no tuviste grandes logros ante los ojos de la gente, pero tú viviste una vida de pureza y de humildad ante mis ojos. Eso es lo que yo deseaba. La victoria del creyente, hermano, es ser como Cristo, ¿sí?
Esa es la victoria que nosotros debemos de buscar como iglesia. Como iglesia, hermanos, debemos de buscar siempre seguir el camino correcto, el camino del amor, el camino de la humildad, el camino del verdadero entendimiento y aplicación de la palabra de Dios. Y tenemos que ser sabios y usar ese discernimiento para separar no solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo mejor. Y ya vimos qué es lo mejor. Y solo de esa manera, hermanos, vamos a poder ser agradables ante Dios. No hay otro camino. Dios nos llama y Dios llama a la iglesia a que se despoje de un montón de cosas buenas. Es buena idea hacer una lista y decir cuántas de las cosas buenas que estoy haciendo no son lo mejor. Ya me despojé de lo malo, ya no batallo mucho con lo malo, ya no soy nuevo, ya sé diferenciar. Pero tal vez estoy viviendo un cristianismo muy cómodo, siguiendo los mismos patrones, que son buenos, que no son malos, pero no estoy haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. No me estoy humillando, sigo siendo lo que soy. Sigo centrándome en cosas secundarias, que no son malas, vuelvo a repetir, no son malas, pero no le estoy dando exactamente al clavo a lo que Dios quiere que haga yo como cristiano. No estoy imitando a Cristo con mis actitudes, no me estoy humillando como Él, me niego a hacerlo, me saco pretextos para decir, no, es que yo no soy Jesús. No eres, pero tienes que esforzarte por serlo, tienes que esforzarte por ser lo más parecido a Él. Esa es la vida cristiana, esa es la vida que Dios valora, esa es la vida que Dios busca, y esa es la única manera en la que el creyente puede realmente agradar a Dios. Así que, hermanos, pidámosle a Dios como iglesia que nos guíe a eso, que nos muestre, que nos dé más sabiduría, que el conocimiento que tenemos, porque tenemos mucho conocimiento, lo apliquemos bien como debe ser. No solamente nos jactemos de decir, yo sé mucho, mira, hasta he escrito libros, hasta tengo ahí mi biblioteca de teología y sé mucho. Sabes mucho, pero no te estás humillando, no estás haciendo lo que Dios realmente quiere que haga. Tienes muchas formas, muchas maneras que ya ni siquiera son bíblicas, que ya se salieron del deseo de Dios para ti. No son malas, pero no son lo mejor que Dios está buscando. Pidámosle a Dios que nos guíe como iglesia, que nos guíe como hijos a vivir la vida más agradable que Él quiere. Y cada uno de nosotros vive una realidad un tanto distinta. No todos estamos en el mismo punto, ni como creyentes ni como iglesia, pero tenemos la misma necesidad de humillarnos ante Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que si Dios nos ha hablado en esta mañana, si Dios te está hablando a ti en lo personal, está tocando esas áreas que tal vez tú no tenías en cuenta o ya las sabías pero las ignoras, pídele a Dios que te ayude y confía en Él, porque el deseo de Dios es acabar la obra en ti. El deseo de Dios no es abandonarte y dejar que lo hagas en tus fuerzas, porque en tus fuerzas nunca vas a poder. Si lo vas a lograr es porque Dios te va a ayudar. Pídele esa ayuda a Dios. No, mira, ni siquiera pienses que eres capaz de ser humilde. Rechaza esa idea. Tú no puedes, ni yo. Yo no puedo ser humilde. Necesito que Dios me cambie. Si Él no me cambia, yo no importa cuánto me esfuerce, cuántas cosas haga, cuántos versículos lea, cuánto ore. Si Dios no obra en mí, nada de eso va a funcionar. Así que pidámosle a Dios por su poder. Amén. Señor, te damos gracias por este día, porque eres bueno, porque tú deseas no solo lo mejor, sino lo excelente, Señor. Tú deseas no nuestros parámetros, no nuestra concepción de lo que es bueno, de lo que es agradable, sino tu concepción de lo que es agradable, Señor.
Y tú eres muy claro al decirnos que la única forma en la que podemos realmente ser agradables ante ti no es ni siquiera haciendo muchas obras, sino el vivir con la actitud que tuvo Cristo. Eso es lo que deseas de nosotros como iglesia. Deseas ver eso, deseas ver ese amor, deseas ver esa unidad, deseas ver ese carácter cristiano, esos frutos, Señor, espirituales. Pero reconocemos que somos incapaces de generar eso en nosotros. El único que puede generar en nosotros el deseo y la acción, el querer y el hacer eres tú, Padre. Y estamos aquí delante de ti como iglesia, como tus hijos, pidiéndote que nos cambies, Señor, que nos toques, que hagas una obra que tal vez no te hemos dejado hacer, o que hemos ignorado, que no hemos querido, Señor. Obra en mí, obra en mis hermanos. Cambia el corazón de piedra, como dice tu palabra, por un corazón de carne, un corazón que desee ser humillado, Señor. Un corazón que desee lo que tú deseas, lo que el Señor Jesús deseó cuando estaba en esta tierra, Señor. Humillarse hasta lo sumo, porque deseamos ser agradables ante ti, Señor. Sabemos que ya somos tus hijos, pero la única manera de ser agradables ante ti, Señor, es a través de Cristo, Señor, y sus méritos, ni siquiera de los nuestros, Padre. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, por el regalo del Evangelio, porque sin eso seríamos incapaces de hacer nada, Señor. Y si vamos a ser capaces de algo es por ti, Señor, por tu poder, no por el nuestro, no por nuestros deseos, sino por los tuyos, Señor. Haz que tus deseos sean los nuestros. Haz que tu capacidad sea la nuestra, Señor. Traspásanos eso, Señor. Danos esa dicha, ese orgullo de poder decir, estoy siendo agradable a Dios porque por fin estoy humillándome como el Señor le agrada, Señor. Gracias, Padre, te pido por la iglesia Peniel, Señor, por esta iglesia amada que sin lugar a duda tú tienes planes, Señor, grandes o pequeños, yo no lo sé, pero se nota que tú la amas, Señor, porque le hablas, porque la mantienes, porque la corriges, porque no callas, Señor, y le muestras tu palabra, le muestras el camino, Señor. Síguelo haciendo con esta iglesia y con tu iglesia a nivel mundial, Señor. Síguelo haciendo con cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que al final, al estar delante de ti, Señor, podamos decir que vivimos una vida que te agrada, Señor, que escuchemos de tus labios decir que te agradamos, Padre. Gracias, te amo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.